registros realizados con reproducción humana. Actualmente es director de laboratorio en Centro Procrea, Guatemala y asesor científico en Nacer Honduras. Nuevamente le agradecemos, licenciado, y damos inicio a esta conferencia. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para participar en este evento y compartirles un poquito sobre uno de los temas que me apasiona mucho, que es la reproducción humana. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el factor masculino y creo que esto es muy interesante porque tenemos la idea de que normalmente los problemas de fertilidad se deben únicamente a la mujer, pero como veremos hoy, el hombre tiene una historia muy importante que contar en esto. Antes de empezar, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés, no tengo ninguna remuneración económica ni represento ninguna casa farmacéutica que pueda tener algo de sesgo en lo que les voy a contar hoy. Es un proyecto que hemos estado echando a andar en Procrea y pues son datos propios que les voy a compartir el día de hoy. Perdón, Prácticamente vamos... perdón, Sí, disculpe Freddy, buenas tardes, soy Claudia. Le comento, tiene en su pantalla otra pestaña que no nos logra permitir ver bien la presentación, disculpe. permítame que... Es una pantalla del lado derecho, dice algo de ningún efecto de comparación. Ok. Esa, mira. Perfecto, disculpe las molestias. Listo. Muchas gracias y gracias No hay por problema, participar. perfecto. No, muchísimas gracias. Bueno, regresemos. Vamos a hablar un poquito sobre infertilidad general para que entendamos de qué se trata el tema de fertilidad, el factor masculino, que es muy importante entenderlo, y vamos a entrar después de lleno al tema que vamos a tratar hoy, que son microdeleciones del cromosoma Y o Y. Al final de esta plática, mis objetivos son que podamos tener un entendimiento más amplio sobre la enfermedad que se llama infertilidad. Es decir, quiero que entendamos que la infertilidad es una enfermedad y como tal puede ser tratada. Quiero que conozcamos el papel que juega el factor masculino en todos los problemas de fertilidad y que comprendamos la importancia de evaluar las posibles causas genéticas en estos casos masculinos, que es al final algunas consecuencias un poquito fuertes en términos de qué podemos heredarle a la descendencia cuando podemos tener un éxito reproductivo con estas técnicas. Para entender qué es infertilidad, la Organización Mundial de la Salud define infertilidad como la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de estar intentándolo con relaciones sexuales sin protección. Esto es porque el 86% todas las parejas logran concebir después de un año de intentarlo, pero 15% no. Y es precisamente 15% de la población fértil la que nosotros consideramos que es infértil. Es decir, una de cada 7 parejas. El número es bastante alto. Cuando nosotros decimos 15% no nos damos cuenta de la magnitud, pero al pensar en una de cada 7 parejas, yo creo que todos tenemos, por lo menos dentro de nuestro grupo cercano de amistades, alguna que ha tenido dificultades para concebir un bebé. Entonces la Organización Mundial nos deja claro que este es un problema que se cataloga como una enfermedad, ya que puede causar algunas incomodidades tanto físicas como psicológicas y altera la calidad de vida de las personas que la padecen. Eh, para tratar la infertilidad, pues hay tratamientos de reproducción asistida y la verdad es que fecundación in vitro no es la única, hay muchísimas otras técnicas, pero la fecundación in vitro es sin duda la técnica más efectiva para lograr un embarazo y además nos permite tratar a pacientes que tienen problemas más severos de infertilidad, no son problemas leves, sino son problemas un poquito más severos y cada vez más, no sabemos aún por qué, estamos viendo pacientes que tienen más dificultades o causas un poquito más difíciles de tratar. Este mapa que les muestro es para que tengan una idea de en qué países o en qué regiones del mundo es donde se hacen más tratamientos. China y Europa son por mucho los lugares donde más se hacen tratamientos de reproducción asistida. Le sigue Estados Unidos, también el resto de Asia. Y si se dan cuenta, Latinoamérica solo representa un 3% de todo lo que se hace.
Aún así, estamos un poquito mejor que Oriente Medio y África en términos de cantidad de ciclos hechos. Y la escuela latinoamericana, pues poco a poco va avanzando y creo que hay bastantes expectativas para el futuro en este tipo de investigaciones y tratamientos. Lo interesante aquí es entender que hemos tenido aproximadamente, y esa es una estimación porque no tenemos datos certeros, de 8 millones de niños que han nacido a partir de técnicas de reproducción asistida como in vitro desde que esto se empezó en 1978. Así es que las técnicas están para quedarse y se usan mucho. Lo interesante es que tradicionalmente siempre se ha tratado a la mujer y de hecho muchos de los médicos dedicados a infertilidad son ginecólogos, pero cuando vemos las causas que pueden provocar problemas para lograr un embarazo, vemos que 40% se deben a factores femeninos, que pueden ser, por ejemplo, trompas de falopio obstruidas, problemas en la ovulación, y 33% se pueden deber a factores masculinos, que específicamente es mala cantidad o calidad de espermatozoides. Aún con toda la tecnología que tenemos, seguimos teniendo un 6% de casos donde no encontramos una razón evidente por la cual algunas parejas no logran un bebé, y en 21% de las parejas que acuden a los centros vemos que encontramos tanto un problema masculino como un problema femenino. Así es que, de forma general, podemos decir que en la mitad de todas las parejas que visitan los centros de fertilidad vamos a encontrar un problema masculino. Esto es bien interesante porque las pruebas que se pueden hacer para identificar una causa en las mujeres son muchísimas. Y cuando nosotros ya vemos específicamente qué podemos hacer en el hombre, es con una sola prueba que se llama espermograma, donde se miran, entre otros parámetros, concentración y movilidad de los espermatozoides. Y esta prueba es sencillísima, no causa ningún dolor, es rápida y, curiosamente, la última prueba que se hace en todos los hombres. Y bueno, se puede obtener muchísima información de un espermograma, no solo la capacidad reproductiva que pueden tener. Poco a poco nos hemos dado cuenta que hay casos de problemas masculinos que son más severos. No todos los problemas masculinos se pueden clasificar de la misma manera. Vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos clasificarlos. Pero una gran revolución que hubo fue en 1991, cuando este estudio publicado por Palermo en Bélgica usó por primera vez la microinyección de espermatozoides, que ahora les decimos ICSI. Entonces, Palermo logró fecundación, desarrollo embrionario y embarazos en pacientes donde la cantidad de espermatozoides era mínima. A partir de entonces, la microinyección se ha popularizado muchísimo y se ha convertido en el estándar de oro para los tratamientos de fertilidad. Más o menos 60 a 80% de todas las fecundaciones in vitro en el mundo se hacen a través de ICSI ahora. Hay algunos centros que hacen al 100%, otros somos un poquito más conservadores y preferimos usarlo solo para casos que lo ameritan, como es un factor masculino severo. Y por si no han tenido la oportunidad de ver una microinyección, esto se hace prácticamente a cada hora y todos los días en los centros de fertilidad en todo el mundo. Tenemos que trabajar a un aumento de 400 a 800 para ver a los espermatozoides que tienen la mejor movilidad y la mejor morfología. Yo siempre pienso que debemos ponernos en el papel del óvulo y pensar qué espermatozoide es el que quisiéramos recibir, y entonces tenemos que hacer una evaluación morfológica muy estricta. Y luego ya buscamos a los óvulos. Los óvulos son gigantescos en comparación de los espermatozoides. Buscamos dónde está el cuerpo polar. En la gran mayoría de óvulos, el núcleo está justo debajo del cuerpo polar y colocamos las hojas de esta forma para no dañarlos. Y luego hacemos una pequeña aspiración para romper la membrana y asegurarnos de que los espermatozoides queden dentro del óvulo. Con esto logramos tasas de fecundación bastante altas y eficientes, y es como podemos solucionar los problemas de fertilidad en la mayoría de pacientes que tienen alteraciones muy severas en sus espermatozoides. Ahora, ¿qué tan efectivo es? Esto siempre es una duda que me hacen. Es una de las dudas principales que tienen los pacientes. Siempre es, después de un procedimiento tan invasivo y largo, ¿cuál es la seguridad de que logremos un embarazo?
y la verdad es que todavía estamos en pañales en términos de que podamos llegar a tener una eficiencia reproductiva muy alta. Podemos considerar que de una paciente en promedio podemos tener 12 óvulos inicialmente para un tratamiento. De estos se espera que por lo menos el 60% fecunde, con ICSI puede ser un 80% un poquito más. Entonces al final ya vamos a tener una cantidad de óvulos perdidos y ya partimos con una cantidad menor, aproximadamente 9 embriones fecundados. Y durante el desarrollo embrionario estos óvulos los tenemos en cultivo hasta que llegan a día 5 o 6, esperando que formen el estado de blastocisto. No todos los embriones tienen capacidad de llegar a este estado, tienen que pasar por muchas pruebas, tanto bioquímicas como genéticas, para expresar su genoma, y no todos logran llegar a un estado de blastocisto. Y al final, 40% de todos los óvulos fecundados tienen capacidad de llegar a este estado, y de todos los blastocistos, aunque veamos que tienen una morfología normal, siempre habrá 1, 2 o 3 que no tengan una cantidad correcta de cromosomas y por lo tanto podemos considerarlos anormales. Entonces, al final, de 12 óvulos que podamos empezar, vamos a tener 1 a 3, en el mejor de los casos, 4 blastocistos de buena calidad para lograr un intento de embarazo. Esto no es solo en Guatemala, es a nivel mundial, y el estimado que tenemos ahorita y que se maneja es que de 5%, solo 5% de todos los óvulos que logramos recuperar tienen capacidad de lograr un nacido vivo. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista de óvulo para recalcar que en todo el mundo tenemos una visión muy ovocéntrica y nos referimos principalmente a los óvulos, pero se nos olvida el detalle importante. Al momento de la fecundación, no solo es el ovocito, también es el espermatozoide que se une a él y tienen que tener una fusión correcta para lograr un embarazo. Entonces, tenemos que considerar el factor masculino. Y esto es especialmente importante conforme avanza la edad femenina, porque lamentablemente sí existe una edad biológica límite que tenemos en promedio. Cuando nosotros vemos los tratamientos de fertilidad, después de los 35 o 36 años, empieza a disminuir muchísimo la probabilidad de un embarazo. Y cuando ya llegamos a los 42 a 43, la probabilidad de un embarazo a través de un in vitro incluso es menor al 10%. Y no solo esto, además de que baja la cantidad, la probabilidad de embarazo, la posibilidad de que este embarazo termine en una pérdida temprana aumenta también junto con la edad. Es decir, a los 42 años, si 15% de las pacientes logran un embarazo, la mitad de ellas probablemente lo pierda. Entonces, la edad es un límite que debemos considerar en todos los tratamientos. Y pues además de esto, como sabemos, el in vitro, el éxito es numérico. Mientras más óvulos tengamos, más posibilidades vamos a tener a largo plazo. Y la reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos que podamos tener dentro de los ovarios, es un factor determinante. También, como vimos, la edad femenina es importantísima. Y ahora también nos hemos dado cuenta que la edad del hombre juega un papel importante a partir de los 45 o 50 años, aunque sí hay casos de embarazo y todos conocemos algún abuelito que tenga algún hijo a los 60, 80 años, no es la regla. Y la edad masculina también parece afectar y tener un impacto importante en la probabilidad de tener hijos sanos. La mala nutrición, cada vez es más importante tomar en cuenta los factores nutricionales. Estamos hablando de que los óvulos y espermas son gametos y son células que si tenemos una mala nutrición se van a producir de forma inadecuada. Entonces también empezamos a darle mucha importancia al factor nutricional. Y de lo que vamos a hablar hoy es el factor masculino, especialmente el factor masculino severo. Como les decía, repito, quiero que esto quede muy claro, la mitad de un embrión proviene del espermatozoide y no lo podemos dejar de lado. Y luego hay que ser honesto, también las condiciones de laboratorio pueden afectar el resultado de este tipo de tratamientos. Si en el laboratorio están personas que no tienen una suficiente habilidad técnica o no tenemos los controles de calidad necesarios para tener este tipo de tratamientos, también podemos esperar que los resultados no sean tan buenos. ¿Qué es patología seminal severa?
Cuando nosotros hablamos de concentración espermática, que es quizá uno de los parámetros que más evaluamos, podemos pensar que lo normal es tener alrededor de 50 millones. La Organización Mundial de la Salud nos dice que a partir de 15 millones por mililitro ya tenemos una posibilidad de embarazo alta, pero por debajo de estos 15 millones ya empezamos a tener problemas notorios en el éxito reproductivo de forma natural. Y cuando nosotros llegamos a tener 2 millones por mililitro o menos, incluso en el caso de encontrar 0 espermatozoides en un eyaculado, a lo que le llamamos zoospermia, es a lo que nosotros nos referimos como una patología seminal severa. Además de la cantidad de espermatozoides, oligozoospermia, nos referimos cuando tienen concentraciones bajas. También podemos hablar de la movilidad, y cuando la movilidad progresiva es menor al 32%, decimos que tiene astenozoospermia, y cuando tenemos formas normales deficientes, menos de un 4%, le llamamos teratozoospermia. Entonces nosotros en el laboratorio donde trabajo definimos factor masculino severo cuando tenemos estas 3 condiciones alteradas. No 1 y 2, sino cuando tenemos las 3 alteradas, podemos considerar que es un factor masculino severo. Y a esto le decimos oligo, asteno, terato, zoospermia, o más fácil, OAT, que encontramos en 7.2% de los pacientes que nos visitan. Así es que es una incidencia un poquito alta que merece la atención. Nuestro programa es relativamente nuevo, tenemos un año de estar trabajando y entonces empezamos a analizar retrospectivamente cómo nos ha ido con los ciclos donde usamos este tipo de tratamientos. Y analizamos solo los ciclos donde utilizamos óvulos propios, no óvulos de donantes, donde usamos espermatozoides obtenidos por eyaculado y los preparamos por un método que le llamamos capacitación, donde usamos solo microinyección de espermatozoides. Y aunque aún nos faltan los resultados clínicos, es decir, porcentaje de embarazo, porcentaje de implantación, ácido vivo, ya podemos empezar a notar algunas cosas muy interesantes sobre el efecto que puede tener el factor masculino severo comparado con semenes normales o que tengan un factor leve o moderado. Nuestras pacientes en promedio, las que tienen parejas con factor masculino severos, tienen una edad promedio de 34 años, y las que nos visitan sin problemas masculinos tienen una media de 39 años. Aquí sí encontramos una diferencia significativa y nos llama la atención porque pareciera ser que las parejas que tienen problemas masculinos se dan cuenta antes y acuden más tempranamente a un tratamiento, lo cual es muy benéfico. Por el otro lado, si vemos 39 años, ya empezamos a ver pacientes cuyo pronóstico reproductivo ya está un poquito comprometido por la edad que tienen, entonces es un grupo muy interesante para compararlo. Luego hay 2 hormonas, la hormona antimulleriana, AMH, y la hormona folículo estimulante, que es la FSH, se usan como una medida de reserva ovárica, y en estos 2 grupos de pacientes no vemos diferencias. Pero en el índice de masa corporal tampoco vemos mayor diferencia, aunque sí notamos que nuestras pacientes tienden a estar del lado de sobrepeso, que también tiene una implicación reproductiva al final de cuentas. La media de nuestras pacientes no está en el peso saludable, sino que vemos que sí ya le estamos tirando al sobrepeso y rozando en la obesidad. En cantidad de óvulos maduros obtuvimos la misma cantidad en los 2 grupos, y como ven, solo en la edad tenemos una diferencia significativa. Ahora en el semen, pues sí hay una diferencia obvia entre factor masculino severo y factor y normales. Los parámetros son significativamente diferentes para los 2 grupos. Entonces, si vemos que la selección de nuestros cohortes estuvo bien hecha. Y al momento de hacer la fecundación in vitro, tomamos diferentes medidas: el porcentaje de fertilización normal, el porcentaje de embriones en día 3, y cuántos de estos embriones tenían la capacidad de llegar a blastocistos y blastocistos de buena calidad. Además, también vimos qué porcentaje llegaba en día 5 o en día 6, que es un parámetro que creíamos era importante, pero como verán, no lo es. En fecundación, tuvimos exactamente la misma fecundación con los 2 grupos, es decir, el factor masculino severo parece no afectar la probabilidad de que los óvulos fecunden. El desarrollo a día 3 tampoco encontramos una diferencia significativa, y en la cantidad de blastocistos formados tampoco.
Entonces, hasta aquí no podemos decir que el factor masculino severo tenga un impacto en el desarrollo embrionario. En el porcentaje de blastocistos de buena calidad, sin embargo, vemos una diferencia que, aunque no es estadísticamente significativa porque no tenemos una N suficientemente grande, parece que hay una tendencia a que nos demuestre que sí. Y la cantidad de embriones que llegan en día 6 tampoco tuvo ninguna diferencia. Es decir, la velocidad con que se desarrollan los embriones es igual para los dos grupos. Y aunque no hay diferencia hasta ahora en el desarrollo embrionario, cuando tengamos un grupo más grande de pacientes, creo que sí la vamos a encontrar. Y la razón por la que lo sospecho es esta. Esta es la distribución de nuestros pacientes con los blastocistos de buena calidad. Se dan cuenta que es más probable que tengamos menos en el grupo de factor masculino severo que en los semenes que son completamente normales. Y si a esto le sumamos que la edad de las pacientes sí es diferente y que en el factor masculino severo son más jóvenes, entonces yo creo que sí vamos a encontrar un efecto importante porque hay un paradigma que nosotros manejamos en embriología y es la idea de que el óvulo tiene la capacidad de reparar todos los problemas que puede tener un espermatozoide de mala calidad. Óvulos más jóvenes deberían ser capaces de reparar a los espermatozoides anormales. Y lo que estamos viendo en nuestro laboratorio y varios otros estudios a nivel mundial es que esto no siempre es así con el factor masculino. Entonces las implicaciones de esto podrían ser dos. O uno, que los óvulos humanos no son tan eficientes para reparar los problemas, lo cual contradice muchos modelos animales y la experiencia que tenemos. O la segunda posibilidad es que algunas alteraciones de los espermatozoides pueden superar todas las capacidades de reparación que tienen los óvulos. Y esto es la tendencia mundial a pensar que es el mecanismo que nos lo podría explicar. Ahora, ¿cuáles son esas alteraciones que pueden superar la capacidad regeneradora del óvulo? Tenemos posibles infecciones, incluso hace muy poco se sacó un estudio que el COVID podría llegar a afectar la producción de espermatozoides en el testículo y causar infertilidad a largo plazo. Pues es un paper único, es solo un anuncio y creo que falta muchísima evidencia para poder hacer no sé, una noticia tan importante como esta. Pero sí hay otras infecciones como clamidia, como papiloma, que podrían llegar a afectar mucho el éxito reproductivo. También hay problemas endocrinos, problemas de alteraciones hormonales, y esto lo vemos bastante frecuente en pacientes que han usado esteroides anabólicos, ya sea por tratamientos inflamatorios prolongados o para desarrollar más masa muscular. También tenemos problemas de varicocele, que prácticamente son venas varicosas en los testículos. Estos aumentan la temperatura en el testículo o en el epidídimo y esto al final también repercute en la capacidad reproductiva y puede llegar a producir factor masculino severo. Los tratamientos oncológicos, cuando nosotros damos quimio o radioterapia, la cantidad y calidad de los espermatozoides va a bajar drásticamente. En algunos pacientes se va a recuperar, pero estos tratamientos llegan a causar un daño en las células germinales que ya no se puede reparar. Entonces, en estos pacientes sí tenemos que tener mucho cuidado y considerar que los tratamientos van a ser muy poco eficientes. Y las causas genéticas, que las causas genéticas últimamente han salido muchísimos artículos relacionados con esto. Creo que se me adelantó una diapositiva y perdón por la interrupción. Muy bien. Listo. Solo es para darles una breve lista de todos los artículos que me he tratado de mantener actualizado. Y digo, me trato de mantener actualizado porque cada mes es una publicación nueva. Y todo el tema de genética en reproducción masculina es interesantísimo y es un campo que ha avanzado muchísimo. Así es que esto es un resumen más o menos de toda esta literatura y este mar de información que existe. Las enfermedades genéticas en los humanos de las que podemos hablar que puede provocar problemas en el hombre son causas no heredables como la fragmentación de ADN y además también tenemos otras causas que pueden ser heredables como alteraciones monogénicas, o sea, mutaciones en algunos genes específicos,
algunas alteraciones en el número de cromosomas, como el síndrome de Klinefelter, que es uno de los más comunes, y las microdeleciones del cromosoma Y, que empezamos a entender recientemente. Estas alteraciones heredables y genéticas comprenden más o menos un 20% de todos los pacientes que vemos con problemas de fertilidad. Entonces sí vale la pena estudiarlas. Específicamente en el cromosoma Y, tenemos unas regiones que se llaman AZF. Estas se detectaron cuando inició el estudio de las causas masculinas y se les llamó factor azoospermico, es decir, que no se encontraban espermatozoides. Y en estas causas encontramos que había 3 regiones en el brazo largo del cromosoma Y que podían estar implicadas en problemas de fertilidad, y se empezó a encontrar que algunas regiones podían tener microdeleciones, algunas deleciones podían ser grandes y otras podían ser chiquitas, y el efecto que podían llegar a tener era variado. En la región A, por ejemplo, se podía encontrar que había pacientes que solo producían células de Sertoli, pero no de Leydig, por lo tanto no podían producir espermatozoides. Cuando tenían alteraciones en la región B, teníamos pacientes con arresto meiótico, es decir, que las células productoras de espermatozoides se quedaban detenidas durante la meiosis y no producían espermatozoides. Y en la región C teníamos efectos variables, era completamente impredecible. Y entonces estas 3 regiones son donde hacemos el estudio de las microdeleciones para encontrar causas de fertilidad masculina. Hay varios genes y la mayoría de estos genes, aquí quería mostrarles, específicamente los de la región A pueden expresarse en muchas otras células del cuerpo, pero los de la región B y los de la C están bastante confinados al testículo y muchos de estos genes son implicados en la producción de espermatozoides directamente. Entonces era obvio que si había una alteración en ellos, pues no íbamos a tener una producción adecuada de espermas. Y luego tenemos, últimamente nos hemos dado cuenta que algunos de estos genes que codifican estas regiones también podrían tener alguna relación con procesos carcinogénicos en los testículos. Y es una observación que ya habíamos hecho desde hace bastante tiempo, que pacientes que tenían muy baja concentración de espermatozoides tenían una alta probabilidad de desarrollar cáncer testicular. Entonces, esta información nos ha empezado a dar una luz sobre estas posibles causas. El diagnóstico es muy sencillo. Se puede hacer por una reacción en cadena de la polimerasa sencilla, un simple PCR, y también hay algunos investigadores que han desarrollado kits de PCR en tiempo real, que está muy de moda. Sin embargo, PCR convencional en este caso parece funcionar bastante bien y hace que el diagnóstico sea un poquito más accesible, porque solo se necesita un termociclador y electroforesis por agarosa para lograr hacer un diagnóstico bastante certero. Obviamente, los primers que se eligen van a depender mucho del grupo étnico al que nos estemos dirigiendo. Hay diferentes combinaciones y hay diferentes proporciones de cada una de las mutaciones. Así es que sí hay que hacer un poquito de investigación para elegir cuál es el tratamiento que más nos puede convenir según cada uno de nuestros grupos objetivos. De forma muy general, en el mundo hemos encontrado que más o menos un 12 a 18% de todos los pacientes llegan a tener alguna alteración de microdeleciones cuando hay baja cantidad de espermatozoides, y que las regiones más frecuentes son la C, como pueden ver en esta gráfica, y luego siguen las alteraciones o microdeleciones en las regiones B y C. Entonces, esto nos va a producir una azoospermia no obstructiva, es decir, no hay espermatozoides en el eyaculado y los túbulos seminales están bastante bien. Vamos a ver que hay tasas de fecundación un poquito más bajas, un muy mal desarrollo embrionario, y también vemos que puede haber aumento de aneuploidías, es decir, número de cromosomas en los embriones resultantes de espermatozoides de este tipo. Junto con el estudio de microdeleciones, también se aconseja hacer un cariotipo general, porque como les mencionaba, el síndrome de Klinefelter es bastante frecuente en este tipo de pacientes. Y cuando nos damos cuenta, en las zoospermias son más comunes las alteraciones de cariotipos y las microdeleciones son menos frecuentes, pero cuando tenemos muy bajas cantidades de espermatozoides, es decir, 2 millones por mililitro o menos, vemos que las microdeleciones son muchísimo más frecuentes que las alteraciones de cromosomas.
Entonces, esto nos dio la luz verde a nosotros para decir, vamos a empezar a implementar la detección de microdeleciones en casa, y es lo que pronto estaremos haciendo aquí en el laboratorio de Procrea. Si llegáramos a encontrar pacientes con microdeleciones, ¿qué podríamos hacer? Sabemos que van a tener una baja fecundación y que la cantidad de embriones resultantes de los tratamientos van a ser menores. Sabemos que la edad femenina es crítica y que a veces, si ya tenemos pacientes de más de 42 años, necesitarían considerar donante de óvulos. Y sabemos que la condición de azoospermia, por lo que sabemos de las microdeleciones, también pueden implicar que sus hijos tengan un riesgo de cáncer testicular más grande. También sabemos que hay un poco de riesgo de tener más alteraciones cromosómicas en los embriones, por eso podemos hacer un estudio genético como el que ven en esta fotografía, es una biopsia del trofoblasto, y si todo esto llegara a fallar, pues también tendríamos que tener la consideración de hablar de donación de espermas para resolver la infertilidad de estas parejas. Ya casi terminando, quiero decirles que hay bastante líneas de investigación en todo esto. Es un campo bastante bonito y apasionante. Por ejemplo, en Guatemala desconocemos completamente cuál es la incidencia de estas microdeleciones, y un estudio muy básico podría ser este. Espero que ya tengamos una tesista de la Universidad del Valle apuntada para esto. Hablamos la semana pasada y si todo va bien, empezaría el año que viene con este tema de investigación. También lo desconocemos, incluso a nivel mundial, cuáles son los patrones de herencia de las microdeleciones. Sabemos que causa un problema masculino severo, y entonces muchas veces no nos explicamos cómo es que un papá que tenga una condición tan severa pudo haber tenido un hijo de manera natural y heredarlo. No sabemos, y puede ser que haya muchas de estas microdeleciones que ocurran de nuevo a partir del proceso de meiosis, y esto pues es algo que vale la pena investigar. Y desconocemos cuál es su asociación con otras patologías, como vimos, alteraciones tipo síndrome de Klinefelter, o incluso que podamos llegar a encontrar alguna relación con otros tipos de cáncer o con algunas otras alteraciones severas en la salud de los hombres. Y obviamente, ¿cuál es el impacto reproductivo que tienen estos pacientes? Si vale la pena hacer intentos o tratar de mejorar la calidad seminal, o si a veces es más eficiente pensar en alguna otra alternativa, como podría ser la donación o la adopción. Quiero terminar agradeciendo primero a todo el equipo de Centro Procrea. Aquí ya vemos 2 bioquímicos de la del Valle, y pues esperemos que poco a poco nos vayamos sumando más personas al laboratorio. Los doctores Emilio Novales y Jorge González, que siempre nos han apoyado con todas las ideas locas y proyectos que hemos tenido, y pues este es un equipazo y un lugar muy agradable para trabajar. Y quiero agradecer obviamente a la Comisión Técnica Intersectorial de Biotecnología de la CENACIT por la invitación a presentar esto y tratar de motivarlos y que se unan más a este tipo de proyectos. Ya para concluir, les digo que la mitad de todas las parejas que tienen problemas de fertilidad podemos encontrar una causa masculina. Las microdeleciones del cromosoma Y las podemos encontrar principalmente en casos que tienen alteraciones seminales severas, y que es importantísimo evaluar esta condición para que los pacientes conozcan y comprendan la posibilidad reducida de éxito en sus tratamientos, y también que consideren los riesgos genéticos que pueden heredar a su descendencia. Quedo a sus órdenes para responder cualquier pregunta que puedan tener, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo y por esta presentación. No sé si alguno de los participantes tendría alguna duda o comentario para adicionar. Acá tenemos una de María Isabel pregunta, dice, ¿en las deleciones del cromosoma Y pueden producir abortos? Sí, hay algunos autores que han encontrado una relación entre aborto y deleciones, pero no es directamente por el problema de la microdeleción,
sino porque las microdeleciones producen más alteraciones en el número de cromosomas de los embriones. Entonces, esto sí ya está más que estudiado y comprobado que lo hacen. Entonces, sabemos que pacientes que tienen microdeleciones hay un riesgo mayor de pérdida gestacional. Muchas gracias. Acá también dice la señorita Vanessa Fuentes, ¿qué patrones evolutivos se ha visto tanto en hombres y mujeres respecto a la infertilidad? Uy, buenísima pregunta. No, el tema de evolución y reproducción es interesantísimo y creo que nos podríamos tardar muchísimas horas hablando del tema. No entiendo por qué los humanos somos tan malos reproductivamente. Yo sé que vemos que nacen niños a cada ratito, pero créanme que en los humanos es una cosa de insistencia más que de eficiencia. Somos una especie muy poco eficiente reproductivamente. Y no entiendo realmente cómo puede funcionar esto cuando nos comparamos con otras especies que son muchísimo más eficientes. Pero sí les puedo referir a libros que hablan un poquito sobre este tema. Me gusta mucho uno que se llama Why Sex Matters de Bobby Lowe. Tiene una explicación un poquito darwiniana sobre cómo es todo este problema de infertilidad. Y específicamente en reproducción asistida no hay mucha investigación al respecto, así es que si quieren investigarlo, adelante, creo que sería algo muy, muy, muy novedoso y aportaría mucho a la ciencia. Muchas gracias. Tenemos un comentario de la señorita Andrea Santiago que dice, excelente ponencia, muy interesante toda esta información, felicitaciones. Y la Muchas señorita gracias. Aileen Evelyn también dice que muy interesante su presentación, muchísimas gracias. La señorita Fátima también, muchas gracias, súper interesante conocer todo lo relacionado a la infertilidad masculina. Y el Camilo Carías pregunta, ¿qué tipo de bandeo cromosómico utiliza? Para los cariotipos usamos el bandeo de alta resolución con la tinción clásica. Realmente no estamos usando un cariotipo muy sofisticado, estamos usando el simple, creo que son 600 bandas, pero es información suficiente para encontrar por lo menos alteraciones numéricas y la gran mayoría de translocaciones robertsonianas de algunas de lesiones comunes. No se necesita mucho en cuanto al cariotipo. Gracias. También pregunta qué bandas G. Bueno, ya, muchas gracias. Sí, por nada. Pues muchas gracias, licenciado. No sé si tiene un comentario para agregar de último. No, nada más que sigan sus líneas de investigación. No hay ningún tema tonto. Creo que el éxito en todo esto es lo que a uno le gusta y le apasiona. Y es interesante cuando uno le gusta un tema, encuentra preguntas y cada pregunta que uno tiene es una posible línea de investigación. Así es que no se sientan frustrados y siempre hay una alternativa para seguir adelante y poder responder a nuestras dudas. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. A cada uno de los participantes también muchísimas gracias por participar, por dedicarnos un poco de su tiempo y estar aquí actualizándonos en estos temas. En el chat se encuentra un link de retroalimentación, si nos podrían ayudar a llenarlo. Y pues invitamos a seguir participando en las últimas charlas y ponencias del día de hoy. Y muchísimas gracias de nuevo, licenciado, y gracias a Por todos. nada. Hasta luego. Buen día. Gracias, buen día. Adiós.